Alan Watts fue un filósofo, escritor y orador británico-estadounidense, más conocido por popularizar las filosofías y religiones orientales para un público occidental. Nacido en Inglaterra en 1915, Watts se mudó a Estados Unidos en 1938 y eventualmente se convirtió en una figura clave en la contracultura de los años 60 y 70. Aunque su formación académica fue algo heterodoxa y breve, su conocimiento y comprensión de las tradiciones espirituales orientales y occidentales eran profundos. Watts se interesó en una amplia gama de temas filosóficos y espirituales, desde el budismo zen hasta el taoísmo, pasando por el hinduismo, el cristianismo y la filosofía existencialista. Escribió más de 25 libros y numerosos artículos que abordaban estos temas, además de dar conferencias que fueron ampliamente difundidas en la radio y más tarde en plataformas digitales. Algunos de sus libros más conocidos incluyen The Way of Zen, El Camino del Zen, 1957, Psychotherapy East and West, Psicoterapia Este y Oeste, 1961, y The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, El libro del tabú contra conocer quién eres, 1966. La principal influencia de Watts radica en su capacidad para sintetizar y traducir complejas filosofías y prácticas espirituales orientales en términos que podían ser comprendidos y aplicados por personas en el mundo occidental. Watts no solo se limitó a ser un intérprete de estas ideas, también las examinó críticamente y las integró con corrientes filosóficas y psicológicas occidentales. Fue un puente entre mundos que a menudo se consideraban mutuamente excluyentes o incompatibles. A través de sus charlas, escritos y grabaciones, Watts influyó en una amplia variedad de campos, incluidos la psicología, la psicoterapia, la religión y las artes. Fue una de las primeras figuras en hablar abiertamente sobre la utilización de experiencias psicodélicas como forma de exploración espiritual y psicológica, aunque siempre con ciertas reservas y cautelas. Sus aportaciones son: divulgación del pensamiento oriental. Hizo que temas como el Zen, el Tao y la meditación fueran accesibles para el público occidental, cambiando la forma en que muchas personas entendían su propio bienestar espiritual y mental. Alan Watts fue un pionero en la divulgación del pensamiento oriental en el mundo occidental, particularmente durante las décadas de 1950, 60 y 70. Su trabajo fue esencial para introducir conceptos fundamentales del budismo zen, el taoísmo y el hinduismo, a un público que en gran medida estaba poco familiarizado con estas tradiciones. Entre sus medios estaban libros. Publicó numerosos libros que convirtieron en textos fundamentales para la comprensión de estas filosofías. The Way of Zen es quizás uno de los más conocidos y sigue siendo una lectura básica para cualquiera interesado en el Zen. Conferencias y charlas. Watts fue un orador carismático que dio cientos de conferencias y participó en simposios y programas de radio. Sus charlas fueron ampliamente distribuidas y siguen siendo populares en plataformas digitales. Artículos y ensayos. También contribuyó a través de artículos y ensayos en revistas donde exploraba las intersecciones entre el pensamiento oriental y occidental. Aspectos clave de su divulgación. Lenguaje accesible. Watts tenía la habilidad de tomar conceptos complejos y presentarlos de manera clara y comprensible, haciendo uso de un lenguaje y ejemplos que eran relevantes para su audiencia occidental. Alan Watts tenía un don para hacer accesibles conceptos filosóficos y espirituales complejos, especialmente aquellos provenientes de tradiciones orientales como el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo. Utilizaba un lenguaje claro, ejemplos cotidianos y analogías creativas para traducir estas ideas en términos que un público occidental pudiera comprender y aplicar en sus vidas. Este enfoque accesible tenía varios componentes clave. Watts evitaba el jergón académico o terminología esotérica en favor de un lenguaje claro y directo. Utilizaba ejemplos y metáforas sacadas de la vida cotidiana o de la cultura popular para ilustrar conceptos abstractos. Su estilo a menudo incluía elementos de humor y agudeza,
lo que no solo hacía sus charlas y escritos más entretenidos, sino también más accesibles. Watts tenía la capacidad de conectar ideas de diversas tradiciones y disciplinas, como la psicología, la ciencia y la religión, para ofrecer una visión más completa y fácil de entender. Gracias a este lenguaje accesible, Alan Watts logró abrir puertas entre distintas tradiciones filosóficas y espirituales, acercando el pensamiento oriental a millones de personas en el mundo occidental. Su habilidad para comunicar ideas complejas de forma sencilla y práctica ha garantizado que su obra continúe siendo influyente y relevante, incluso décadas después de su muerte. Integración y síntesis. No se limitó a traducir el pensamiento oriental, sino que lo sintetizó con ideas y corrientes filosóficas occidentales, incluida la psicología, el existencialismo y la teología. Enfoque práctico. Watts enfatizaba la aplicabilidad de estas filosofías en la vida cotidiana, particularmente en la búsqueda del bienestar espiritual y mental. Cuestionamiento de presuposiciones occidentales. Al introducir el pensamiento oriental, Watts también desafió muchas de las presuposiciones básicas de la cosmovisión occidental, incluida la noción de la dualidad entre el yo y el universo, o la separación entre la ciencia y la espiritualidad. En resumen, Alan Watts desempeñó un papel crucial en hacer que las filosofías y prácticas orientales fueran accesibles y comprensibles para el público occidental. Sus esfuerzos contribuyeron significativamente al aumento del interés por la espiritualidad oriental, y sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. Watts promovió la tolerancia y el entendimiento entre diferentes tradiciones espirituales y culturales, algo que se refleja en el movimiento New Age y en la espiritualidad moderna. El movimiento New Age es una corriente espiritual y cultural que ganó prominencia en las décadas de 1970 y 1980, aunque sus raíces se pueden rastrear a tradiciones mucho más antiguas. Este movimiento es un mosaico de creencias, rituales y prácticas, que se inspiran en una variedad de fuentes, incluidas religiones orientales como el budismo y el hinduismo, la filosofía gnóstica, la cábala, el chamanismo, la astrología y otros sistemas esotéricos. New Age es fundamentalmente sincretista, lo que significa que combina elementos de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. A diferencia de muchas religiones organizadas, el movimiento New Age pone un gran énfasis en la búsqueda espiritual individualizada. Se abordan aspectos del bienestar humano desde una perspectiva holística que incluye cuerpo, mente y espíritu. Hay un fuerte énfasis en la experiencia espiritual personal y directa, a través de prácticas como la meditación, el chamanismo y otros rituales. Se enfatiza la interconexión de todos los seres vivos, a menudo vinculada a una preocupación por la justicia social y la sostenibilidad ecológica. El movimiento ha sido influenciado por figuras como Carl Jung, Edgar Cayce y más modernamente por autores como Deepak Chopra y Eckhart Tolle. Además, ha absorbido ideas de la ciencia moderna, especialmente de la física cuántica, para respaldar sus postulados, aunque estas incorporaciones a menudo son criticadas como malentendidos o distorsiones de los conceptos científicos. El movimiento New Age ha tenido un impacto considerable en una variedad de áreas, desde la música y la literatura hasta la medicina alternativa y las prácticas de bienestar. También ha influido en religiones más establecidas. Por ejemplo, algunas iglesias cristianas han incorporado prácticas meditativas o conceptos de energía espiritual. Aunque ha sido influyente, el movimiento New Age también ha sido objeto de críticas. Algunos lo ven como superficial o acusado de apropiación cultural, por tomar prácticas y creencias de culturas sin un entendimiento profundo o respeto por su contexto original. Otros lo critican por su enfoque en el individualismo espiritual, a expensas de las responsabilidades sociales y éticas. El movimiento New Age es una corriente diversa y compleja que ha tenido un impacto significativo en la espiritualidad y la cultura contemporáneas, tanto positiva como negativamente. Su influencia se extiende desde la autoayuda y la psicología hasta la política y la ecología, haciendo de él un fenómeno multifacético y en ocasiones controvertido. Watts cuestionó la dualidad y el materialismo inherentes en mucho del pensamiento occidental, sugiriendo en cambio un enfoque más holístico y unido de entender el mundo y el yo.
Alan Watts ofreció una crítica profunda a la cosmovisión occidental, abordando especialmente la tendencia hacia el dualismo, el materialismo y un enfoque mecanicista del mundo y la experiencia humana. Watts señaló que la tradición filosófica y religiosa occidental a menudo separa el mundo en categorías duales como mente-cuerpo, humano y naturaleza, y sagrado y profano. Este dualismo, argumentó, lleva a una desconexión del individuo con el mundo que lo rodea y crea conflictos innecesarios. Criticó la obsesión de la cultura occidental con el materialismo y el consumismo, sugiriendo que esta orientación distrae a las personas de encontrar un sentido y propósito más profundos en sus vidas. Watts argumentó que el énfasis occidental en la lógica y la racionalidad a menudo descarta o minimiza otras formas de conocimiento y experiencia, como la intuición y la percepción directa. Watts también criticó la forma en que la ciencia occidental tiende a ver el mundo como una máquina compuesta de partes separadas, en lugar de como un sistema interconectado y dinámico. Señaló que la obsesión con el progreso futuro y el logro de metas a menudo hace que las personas pasen por alto el valor y la importancia del aquí y ahora. Watts sostenía que la espiritualidad, en el contexto occidental, a menudo se reduce a códigos morales y dogmas, en lugar de ser una experiencia directa y personal de conexión con la realidad más amplia. Alan Watts desafió muchos de los fundamentos de la cosmovisión occidental, promoviendo en su lugar una visión más integrada, holística e interconectada del mundo. Abogó por un entendimiento que equilibre tanto el conocimiento racional como la sabiduría intuitiva, y que fomente una conexión más profunda y auténtica con el mundo y con uno mismo. Su crítica sigue siendo un referente para quienes buscan alternativas a las limitaciones percibidas del pensamiento y la cultura occidentales. A través de sus ideas sobre la autoexploración y la liberación personal, Watts tuvo un impacto significativo en la contracultura de los años 60 y 70, afectando movimientos como el de los derechos civiles, el feminismo y la liberación sexual. Fue una figura significativa en el movimiento de contracultura de las décadas de los 60 y los 70, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo occidental. Su influencia se extendió en varias direcciones y contribuyó a configurar un paradigma alternativo al status quo de la época. Su labor en hacer accesibles las filosofías orientales como el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo tuvo un impacto profundo en una generación que buscaba alternativas a las tradiciones religiosas y culturales dominantes. Watts criticó abierta y elocuentemente los fundamentos del materialismo y el consumismo, que prevalecían en la sociedad occidental, algo que resonó con los jóvenes de la contracultura que buscaban un modo de vida más auténtico. Su énfasis en la importancia de vivir en el presente y apreciar el aquí y ahora se convirtió en uno de los lemas no oficiales del movimiento de contracultura. Su capacidad para entrelazar filosofía, religión, psicología y arte inspiró a personas a buscar un entendimiento más holístico de la existencia humana. Al cuestionar las estructuras de poder y las normas sociales, Watts proporcionó un marco intelectual que ayudó a legitimar críticas más amplias al establishment político y cultural de la época. Muchos artistas, músicos y creativos de la era de la contracultura citan a Watts como una influencia significativa en su pensamiento y en su acercamiento al arte y la creatividad. Aunque no era un proponente directo del movimiento New Age, sus ideas sobre la espiritualidad y la conciencia influyeron en muchas de las prácticas y creencias asociadas con esta corriente. Su trabajo también influyó en el uso de la meditación, el yoga y en ciertos casos sustancias psicodélicas como herramientas para la autoexploración y el desarrollo espiritual. La influencia de Alan Watts en la contracultura fue multidimensional y profunda. Contribuyó a abrir la mente de una generación a nuevas formas de pensar, ser y vivir, desafiando al mismo tiempo las convenciones sociales y culturales de su época. Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, su impacto en temas de espiritualidad, cultura y autoconocimiento sigue siendo relevante hoy en día. Sus ideas también se filtraron en la práctica de la psicoterapia y en el mundo de la autoayuda, especialmente en cuanto a la incorporación de prácticas meditativas y la exploración de estados alterados de conciencia para el crecimiento personal. Aunque no era psicoterapeuta de formación, contribuyó significativamente al campo de la psicoterapia y la autoayuda, a través de su interpretación y divulgación de filosofías y prácticas orientales como el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo. Su trabajo tiene varias aplicaciones y resonancias en estos campos.
Una de las enseñanzas centrales de Watts era el valor de vivir en el aquí y ahora, un concepto que ha sido incorporado en terapias contemporáneas como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Watts criticó el dualismo mente-cuerpo prevalente en la psicología occidental, abogando en su lugar por una comprensión más integrada y holística del ser humano. Abordó temas de autoaceptación y desapego emocional, que han encontrado lugar en la terapia moderna. Sus enseñanzas sobre cómo aceptar la vida tal como es, sin juicios de valor, resuenan con enfoques terapéuticos que fomentan la aceptación y la atención plena. Watts señaló que el yo o ego es una construcción más que una entidad fija, una perspectiva que ha influido en terapias que buscan desidentificar a la persona de sus pensamientos y sentimientos limitantes. Enfatizó la interconexión de todas las cosas y la importancia de entenderse a uno mismo como parte de un todo más grande, lo que puede ser útil en terapias que aborden problemas como la soledad, el aislamiento o la falta de sentido. Watts también abogó por un enfoque lúdico de la vida, sugiriendo que la creatividad y el juego son aspectos fundamentales de la experiencia humana, que pueden ser terapéuticos en sí mismos. Aunque sus escritos y charlas eran profundos y a menudo teóricos, Watts siempre buscaba el aspecto práctico, ofreciendo estrategias y prácticas que las personas podían incorporar en su vida diaria para mejorar su bienestar emocional y espiritual. Las ideas de Alan Watts sobre la naturaleza de la mente, la realidad y el sentido de la vida han tenido un impacto duradero en la psicoterapia y la autoayuda, ofreciendo herramientas y perspectivas que ayudan a las personas a enfrentar desafíos emocionales y espirituales. Aunque no era un practicante clínico, su obra continúa siendo una fuente de inspiración para terapeutas y personas interesadas en el crecimiento personal. En resumen, Alan Watts fue una figura compleja y polifacética, cuyo trabajo sigue siendo objeto de estudio, admiración y crítica. Su legado reside en su capacidad para abrir puertas entre distintas tradiciones filosóficas y espirituales, así como en su influencia duradera en cómo entendemos la intersección de la cultura, la espiritualidad y la psicología en el mundo moderno.